Claro. Aquí tienes la versión reescrita en español mexicano con un tono dramático, crudo, cargado de tensión y suspenso, estilo serie de Netflix. Sin encabezados, sin introducciones aburridas. El inicio tiene un gancho fuerte, se mantiene el suspenso con giros y un cierre con llamado a la acción emocional. Máximo 12.000 caracteres como pediste. No gritó. Ni siquiera la volteó a ver cuando la dejó ahí. El sonido del caballo alejándose fue lo último que escuchó antes de que el silencio se tragara todo. Junio se quedó parada, con las muñecas marcadas por la cuerda, la cara ardiendo aún por la bofetada que le había llegado sin aviso. Su padre no hizo preguntas, no pidió explicaciones, no quiso saber quién era el padre del bebé. Solo la arrastró montaña arriba como si estuviera deshaciéndose de un animal enfermo. Es tu vergüenza. Vívela o muérete con ella. Eso fue lo último que dijo. Y se fue. El hombre que la recibió ni siquiera habló. Solo señaló la puerta de la cabaña con un gesto seco y se alejó hacia el cobertizo. Como si ella no fuera más que el costal de maíz que también le dejaron junto con ella. Junio tenía 17 años. Descalza en la nieve. Empezando a notársele el vientre. Y sola con un hombre que no conocía, en un rincón del mundo donde ni el eco se atrevía a quedarse. Empujó la puerta. El viento la cerró detrás de ella con un golpe. Adentro olía a humo, a madera vieja, a soledad. El fuego chispeaba en la chimenea, proyectando sombras largas sobre el piso. Una cama en una esquina. Una mesa rústica. Un rifle colgado sobre la repisa. Y pieles colgando de los clavos de la pared. El hombre no estaba. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Junio se dejó caer frente al fuego, abrazándose el estómago con ambas manos. Su padre ni siquiera la dejó empacar. Ni agua, ni comida, ni ropa. Solo el frío y el castigo. Las palabras de su madre, suaves y cobardes, resonaban en su cabeza, asterisco es mejor así. No hagas enojar a tu padre. Asterisco. Horas después, el crujido de unas botas sobre la nieve la hizo tensarse. La puerta se abrió con un empujón. Él entró. Más grande de lo que recordaba. Cubierto con una piel de lobo, barba gruesa, ojos oscuros como carbón húmedo. Caminó hacia el fuego, arrojó 2 conejos muertos y empezó a despellejarlos. Ni una palabra. Junio lo miraba. No sabía si tenía miedo, rabia o simplemente vacío. ¿Cómo te llamas? Preguntó al fin, la voz apenas un hilo. Él no levantó la vista. Rock. Solo eso. Y volvió al silencio. Como si no hubiera más que decir. Ella tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? Rock siguió trabajando el cuchillo. Yo no pedí esto. Su tono no fue cruel, pero sí tajante. Junio sintió esa frase como otra bofetada. Pero no lloró. Ya había llorado suficiente en el camino. Esa noche durmió en el suelo, al lado del fuego. No se atrevió a tocar la cama. Él tampoco se la ofreció. No le contó a nadie que estaba embarazada. Su padre lo supo por la vecina, y fue todo. Lo demás pasó demasiado rápido como para procesarlo. Ni una oportunidad de decir no. Ni una. Pasaron los días. Y Rock seguía igual. Callado. Trabajando. Cazando. Comiendo. A veces la miraba como si fuera una piedra que se topó en el camino. No hacía preguntas. No ofrecía nada. Pero no la tocó. Nunca. Ni una mano. Ni un insulto. Eso fue lo que la desconcertó más. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el arroyo congelado, sintió algo moverse en el bosque. Se giró con el corazón latiéndole en el cuello. Pero no era un animal. Era un niño. Un pequeño, cubierto de harapos, con los ojos enormes. La observó un segundo, y salió corriendo entre los árboles. Junio lo siguió, como si el mundo la estuviera empujando. Corrió hasta quedarse sin aire. Y ahí estaba. Una cabañita, más vieja aún que la de Rock.
Y adentro, más niños. 4. Tal vez 5. Flacos, sucios. Abandonados. Como ella. Una mujer salió de entre las sombras. No era vieja, pero el sufrimiento la había envejecido. Tenía un cuchillo en la mano. ¿Quién eres?, preguntó la mujer con voz rasposa. Junio levantó las manos. No vine a hacer daño. Vi al niño. Solo quiero entender. Rock te llevó, ¿verdad? Junio asintió, sin saber cómo responder. Él no es lo que parece. La mujer bajó el cuchillo. Y dijo una frase que le revolvió el alma: él también fue dejado aquí. Como tú. Solo que aprendió a sobrevivir antes de que lo mataran. Junio sintió un nudo en el estómago. El bebé se movió por primera vez. Como si hubiera escuchado. Esa noche, cuando volvió a la cabaña, él ya la esperaba. La miró a los ojos por primera vez. Fuiste demasiado lejos. Vi a los niños. Silencio. ¿Son tuyos? Rock negó con la cabeza. Nadie es de nadie aquí. Todos venimos de la basura que alguien más quiso enterrar. Ella se acercó, con el corazón palpitando. Pero tú los cuidas. Les llevas comida. Igual que a mí. Porque sé lo que es morir de hambre y que nadie te escuche. La nieve caía detrás de él. Y por un instante, Junio vio otra cosa en sus ojos. Algo roto. Algo que reconocía. Yo no soy solo una carga, Rock. Lo sé. Estoy embarazada. Él no se sorprendió. Solo asintió. Por eso tu padre te dejó. Sí. Pero tú no eres como él. Ni tú. La noche fue larga. No hubo caricias. No hubo promesas. Solo fuego. Y dos silencios que empezaban a entenderse. Los días siguientes algo cambió. Él empezó a enseñarle a cazar. A hacer trampas. A defenderse. A leer las huellas. Junio aprendía rápido. Tenía hambre de vivir. Hambre de no repetir los errores de sus padres. Hasta que un día llegaron hombres a caballo. Armados. Uno de ellos bajó de la silla y escupió al suelo. Buscamos a una niña. Lleva un bastardo en el vientre. Su padre dice que se la robaron. Junio los miró desde la ventana. Rock ya estaba afuera. El rifle en las manos. Aquí no hay nadie así. Dijo con voz firme. Mentira. Vimos las huellas. Sabemos que está aquí. El hombre dio un paso más. Rock disparó al aire. No van a cruzar esa línea. No hoy. Los hombres retrocedieron. No por el disparo. Sino por la mirada. Porque supieron que no era la primera vez que Rock mataba. Y que, si era necesario, lo volvería a hacer. Cuando se fueron, Junio salió. ¿Por qué lo hiciste? Porque no eres basura. Ella lo abrazó. Él no la apartó. Esa noche durmieron los dos junto al fuego. Y por primera vez, no sintió miedo. Porque hay lugares donde la oscuridad no llega. Donde el silencio no aplasta. Donde los olvidados se encuentran. Y tú, que estás leyendo esto, recuerda esto: nadie tiene derecho a enterrarte vivo solo por tus errores. Nadie. Lucha. Arde. Sobrevive. Como Junio. Como Rock. Como tú. No era miedo. Tampoco hambre. Era algo más profundo, más silencioso, más poderoso. Una vida latiendo dentro de ella, frágil, diminuta, inesperada. Y era lo único que le quedaba. El único motivo para seguir respirando. Los días siguientes pasaron en un silencio casi sagrado. Rourke salía antes del amanecer y volvía después del anochecer. Siempre traía algo: carne, leña, a veces ambos. Ella nunca supo de dónde venía ni a dónde iba, solo escuchaba el hacha golpeando árboles, los disparos en el bosque, los pájaros que huían despavoridos. No hablaba mucho.
Nunca la tocaba, ni preguntaba, ni la miraba por mucho tiempo. June se dedicó a limpiar, a cocinar lo poco que podía, aunque sus manos torpes delataban la falta de práctica. Su padre jamás la había dejado acercarse al fogón. Decía que eso era cosa de su madre, hasta el día que ella murió. Ahora todo era silencio, cenizas y ese vientre que crecía poco a poco. El quinto amanecer lo cambió todo. Se despertó empapada. Algo cálido, espeso. Sangre. En su vestido, en sus piernas. Un grito se le escapó antes de poder detenerlo. Rourke apareció de inmediato, con nieve en los hombros y el hacha aún en la mano. Estoy sangrando, susurró ella, con la voz quebrada. Es demasiado pronto. No sé qué hacer. Él no dudó. Tiró el hacha al suelo y en 2 pasos ya estaba junto a ella. La alzó en brazos como si fuera de cristal y la llevó al catre. Ella temblaba, repitiendo una y otra vez. Por favor, no el bebé. Por favor, no el bebé. Por favor. Rourke no dijo nada. Atizó el fuego, hirvió agua, trajo cada manta y piel de la cabaña y la arropó hasta que desapareció el frío. June vio sus manos temblar solo una vez, mientras le envolvía las piernas y revisaba el sangrado. Pasaron horas. La sangre se detuvo. El dolor también. No lo perdió. Esa noche él se sentó en el suelo, espalda contra la pared, mirando las llamas sin decir palabra. ¿Te importó?, dijo ella en voz baja. Él ni siquiera parpadeó. No te ilusiones. Pero su voz se quebró. Apenas. Lo suficiente. Ella no volvió a hablar. Solo escuchó el crujido del fuego y la respiración de ese hombre que no había sonreído ni una vez desde que llegó, pero la había cargado como si fuera algo irreemplazable. Para la segunda semana, June empezó a notar cosas. Un segundo cuenco colocado junto al suyo a la hora de la cena, aunque él nunca se lo ofreciera. Una cobija nueva doblada cerca del fuego. Sus botas remendadas, sin que ella lo pidiera. Rourke no era cruel. Tampoco era amable. Era otra cosa. Un silencio con peso. Una pregunta sin respuesta. Y entonces llegó la tormenta. Bajó de las montañas como un animal hambriento, encerrándolos en la cabaña por 5 días. El viento aullaba, la nieve tapó la entrada. El fuego no se apagó, pero la comida empezó a escasear. Solo hablaban lo indispensable. Pásame esa olla. Hay una gotera en la ventana. Come esto. Está caliente. Fue en la tercera noche que todo cambió. June resbaló saliendo por agua, cayó sobre el hielo, se golpeó duro. Entró con el codo sangrando, los labios morados. ¿Qué estabas pensando?, gritó él por primera vez. Necesitaba nieve para hervir agua, dijo ella, encogiéndose. Estabas dormido. Él agarró las vendas y fue hacia ella. June se encogió. Él se detuvo de golpe. No soy tu padre, murmuró. Ella levantó la mirada, sorprendida. Él se agachó, esta vez con más cuidado. Nadie se encoge así, a menos que espere un golpe. Ella no respondió. No voy a pegarte, susurró él. Aunque digas tonterías. June lo miró largo rato antes de responder, con una voz rota. Eres el primer hombre que me dice eso. Él no contestó. Solo le vendó el brazo con una delicadeza que no coincidía con su tamaño. Esa noche, ella se sentó en el catre en lugar del suelo. Él no la detuvo. Y cuando lloró en silencio, avergonzada, él no habló. Solo escuchó. La fiebre llegó en la 6ª semana. Despertó empapada, los dientes castañeando, el mundo girando a su alrededor. Antes de poder llamarlo, la mano de Rourke ya estaba en su frente. Se levantó de inmediato, salió sin decir nada, ensilló la mula y desapareció en medio de la ventisca. 2 días estuvo fuera. Cuando regresó, su rostro estaba quemado por el viento, los labios partidos, las manos negras de frío. Pero traía hierbas, trapos limpios y un frasco con algo caliente que ella no reconoció. Lo bebió y se durmió. Cuando volvió en sí,
La fiebre había cedido. Rourke estaba a su lado, demacrado, los ojos oscuros de preocupación. ¿Por qué volviste?, susurró ella. Él parpadeó. Pudiste dejar que la fiebre hiciera su trabajo. Él negó con la cabeza, despacio. No soy tu padre. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente. La primavera llegó tarde. Como si el invierno se resistiera a soltar su presa. El barro tragaba el sendero. El hielo aún colgaba del techo. La nieve se derretía pero el frío no se iba. Rourke pasaba más tiempo fuera. Cazando, recolectando, cargando más de lo habitual. No hablaba de ello. Solo lo hacía. El vientre de June crecía, callado, como una flor entre harapos. Él no lo mencionaba. Nunca preguntó cuántos meses tenía. Pero la miraba. Oh, sí, la miraba. Cuando se movía muy rápido, cuando estiraba los brazos demasiado. Sus ojos caían. Fingía que no, pero ella sabía. Él siempre notaba. Siempre. Un día, cuando ella ya podía caminar sin marearse, cuando la vida dentro de ella pateaba fuerte como si supiera que estaba a salvo, June se acercó a él mientras arreglaba una trampa. ¿Por qué no me preguntas nada? Él siguió trabajando. No necesito respuestas para hacer lo correcto. No sabes si quiero este bebé. Él alzó la vista, por fin. Sus ojos eran tormenta. Pero lo estás protegiendo igual que yo. Y eso es todo lo que necesito saber. Ella tragó saliva. ¿Y tú? ¿Quién te protegió a ti? Él no respondió. Solo regresó a su trabajo. Pero esa noche, él dejó su silla junto al fuego vacía, y se sentó a su lado en el catre. Ella lo dejó tomar su mano. No dijeron nada. No hacía falta. ¿Y tú, qué leíste hasta aquí? Dime, ¿cuántas veces te han hecho temer por solo existir? ¿Cuántas veces has deseado que alguien, uno solo, vea más allá del dolor y se quede? Si tú también estás rota, si tú también temblaste sola bajo la tormenta, no te vayas. Quédate. Porque aún hay historias por contar. Aún hay inviernos que terminan. Y aún hay hombres como Rourke, que no preguntan, no prometen, pero se quedan. ¿Quieres saber qué pasó cuando llegó el verano? Entonces quédate. Porque esto apenas comienza. Claro, aquí tienes la historia completamente reescrita en español mexicano con tono dramático tipo serie de Netflix, sin encabezados, con un gancho fuerte desde el inicio, suspenso, giros emocionales, y un cierre con llamado a la acción, todo dentro del límite de 12.000 caracteres. No sonreía. Nunca. Pero desde hacía días servía el agua del baño sin que ella se lo pidiera. Dejaba pan en la chimenea cada mañana, como si siempre hubiera estado ahí. Empezó a tallar cosas pequeñas, animalitos, sobre todo, y los dejaba en la repisa de la ventana, como si hubieran entrado solos, por accidente. Una vez, June encontró un pajarito de madera con las alas extendidas, como si acabara de aterrizar. Él nunca dijo que era suyo. Y ella no preguntó. Solo empezó a observarlo, con cuidado. Buscando los bordes de ese hombre sin paciencia para las palabras, pero que la había cargado entre fiebre, que le vendó las heridas, que remendó sus botas con torpeza pero con intención, y que regresaba del bosque con flores silvestres envueltas en corteza, como si no supiera que lo había hecho. Y aún así, no dijo una sola palabra sobre el niño que crecía dentro de ella. No hasta el día que un perro lo siguió a casa. Era un animal flaco, casi un espectro, con una pata trasera cojeando y los ojos tan hambrientos como sus costillas. Rourke lo encontró cerca de la línea de trampas, el animal le gruñó una vez, luego se desplomó a sus pies. No dijo nada. Solo lo cargó de regreso. June fue quien lo bautizó. Tinder, dijo esa noche, acariciando su pelaje enmarañado junto al fuego. Porque se prende rápido al calor. Rourke no discutió. Solo se quedó de espaldas, afilando su cuchillo con lentitud. Pero esa noche, cuando el viento silbaba frío por la chimenea y el perro sollozaba entre sueños, él colocó otra piel junto al fuego. No dijo nada,
Solo la empujó más cerca de ellos. 3 días después, Tinder no se despegaba de June. Parece que ya decidió de quién es, murmuró ella, rascándole detrás de las orejas mientras el animal se acomodaba en su regazo. Rourke no respondió, pero tampoco ocultó la sombra de sonrisa que le tironeaba la comisura del labio. Esa noche, algo cambió. Y comenzó con una pregunta. Después de la cena, Rourke estaba junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. June estaba en el catre, frotándose la espalda. El silencio se alargaba, pesado, y el bebé pateaba con fuerza, como si presintiera que algo había girado en el aire. Entonces Rourke se volteó. ¿Cuánto llevas? Ella parpadeó. Él no hacía preguntas. No así. No mirándola de frente. Tragó saliva. 6 meses, más o menos. Él asintió. No se sentó. Solo se quedó ahí, tan inmóvil como un tronco. ¿El padre ya no está? La pregunta fue más lenta esta vez. La garganta de June se cerró. Bajó la mirada. No era un padre. Era el hijo del pastor. Rourke no dijo nada. Solo esperó. Me prometió que se iba a casar conmigo. La voz de June se volvió frágil. Me dijo que me amaba. Nos veíamos detrás de la capilla, todos los jueves después del coro. Yo pensé que era real. Rió, amarga. Pero cuando le dije que se me había retrasado, fue con su papá a decirle que yo lo había seducido. Que quería atrapar a un hombre de Dios. Levantó la mirada, con los ojos ardiendo. ¿Y sabes qué hizo mi papá? Rourke apretó la mandíbula, pero sus manos seguían sueltas a los costados. Lo siento, dijo en voz baja. June parpadeó. ¿Por qué? Por cómo te trataron. No lo dijo como quien quiere arreglar algo. Lo dijo como quien sabe que no se puede. Ella lo miró, larga, como si estuviera midiendo lo que había detrás de esa frente callada. ¿Entonces por qué me aceptaste? Rourke dudó. Le debía algo a tu padre. Eso dolió más de lo que ella esperaba. Desvió la mirada. Me salvó la vida una vez, continuó él. Hace años. Me cayó al río cuando estaba borracho. Él me sacó. Nunca me dejó olvidarlo. Y entonces te pagó dándote una muchacha. Su voz se quebró. Una embarazada, además. Yo no lo sabía, dijo Rourke. Solo me dijo que tenía a alguien que necesitaba un lugar. Que era difícil. La palabra le quemó por dentro. Él siguió. No hice preguntas. Pensé que sería otra boca más. Alguien que cocinara. Pero luego vi tu cara. Los moretones. La forma en que te abrazabas los brazos. Eso era lo difícil. Eso era lo que su padre no quería cargar. Lo que había tirado en medio del monte. El silencio volvió, pero esta vez sí dolía. Se quedó a vivir entre ellos. Esa noche, June soñó con ríos congelados y un hombre que la sacaba del agua helada. No porque le debiera algo, sino porque no podía verla ahogarse. El bebé no esperó. Llegó antes. Empezó con calambres, como puñaladas, al fondo del vientre. June aguantó el dolor mordiendo su labio hasta hacerlo sangrar. No quería gritar. No quería despertarlo. Pero su cuerpo ya no le dio opción cuando el agua se rompió antes del amanecer. La sangre la hizo temblar. La madera bajo sus pies parecía moverse. Trató de caminar, de alcanzar la mesa. No pudo. Rourke. Gritó, al fin. Él estaba encima en segundos. No preguntó. No titubeó. Solo la cargó como si fuera una hoja en tormenta y la llevó al catre. Prendió más leña. Calentó trapos. Puso agua a hervir. No dijo nada, pero sus manos temblaban. June gritó. Más fuerte de lo que se había permitido jamás. El perro ladraba sin parar. Afuera, el viento soplaba como si el bosque entero estuviera aguantando el aliento. Horas. Largos, malditos minutos rotos por los alaridos.
hasta que se oyó el llanto. Pequeño. Vivo. Rourke lo recibió en sus manos con una torpeza casi reverente. Lo envolvió como pudo. Luego miró a June. Ella estaba empapada en sudor, la piel grisácea, los ojos casi en blanco. Pensó que la perdía. No me dejes, susurró él. Fue la primera súplica que le oyó. June parpadeó. La luz volvía a su rostro. ¿Lo dices en serio?, murmuró. ¿Ahora sí vas a hablar? La sangre corría por sus piernas como si el cuerpo decidiera rendirse justo cuando más lo necesitaba. Las contracciones le doblaban la espalda y lo arrancaban gritos que en el bosque lograba tragar del todo. Afuera, la noche mordía como lobo hambriento, pero allí dentro, en la cabana, había otro tipo de tormenta. Rourke no tenía rostro de padre, pero se movía como si hubiera traído vida al mundo antes. Ella lo sabía, no lo había hecho. Pero no podía dudar ahora. No cuando el dolor la quebraba en dos. Él no soltaba su mano. La dejaba aplastar sus dedos con fuerza de fiera atrapada. Lo murmuraba cosas sin sentido, pero con una voz tan baja, tan segura, que ayudaba. Ya casi. Iris fuerte. Ya viene. Ella se rió entre lágrimas. ¿Cómo sabes que es niño? No lo sé, respondió él. Solo se siente así. Pero cuando el bebé nació, rojo, mojado y gritando con esa furia que solo los recién nacidos conocen, no era un niño. Era una niña. Pequeña, perfecta, con el cabello oscuro y los puños cerrados como si apretara las estrellas. June Solozo. No por el dolor. Era otra cosa, algo más profundo. Algo que venía del alma. Rourke cortó el cordón, la envolvió en una manta y la entregó como si fuera un milagro. No sonrió, pero sus ojos estaban vidriosos cuando los miró. ¿Cómo la vas a llamar?, preguntó. June bajó la vista. Esperanza. El asenció. Es todo lo que pensé que nunca tendría. Yo no la tendría sin ti, dijo ella. Rourke negó con la cabeza. Habría sobrevivido. No, susurró ella. No así. Él no dijo nada más. Pero esa noche, mientras la bebé dormía en brazos de June, Rourke arrastró el cadáver más cerca del fuego, colocó otra silla al lado y se sentó con ellas. Toda la noche. Sin hablar. Solo escuchando el viento pisar las ventanas y el suave aliento de esperanza. 3 días después, alguien tocó la puerta. No fue fuerte. Solo 2 golpes, medidos. Intencionales. Rourke estaba afilando su cuchillo. June envolvía a la niña. Ambos se quedaron inmóviles. ¿Quién vendría hasta acá?, susurró ella. Rourke no respondió. Camino hacia la puerta y la abrió despacio. En el pórtico había un muchacho. Quince, tal vez 16 años. Lodo en las botas. El sombrero en las manos. Señor, dijo. ¿Usted trabaja aquí? Sí. La voz del chico se quebró. ¿Tiene una muchacha aquí llamada June? La mano de Rourke se movió apenas, hacia el marco. ¿Quién pregunta? El chico se humedeció los labios. Soy su hermano. June se levantó tan de golpe que la silla cayó. ¿Qué? El muchacho alzó la vista y sonrió al verla. June, dijeron que estabas muerta. El air abandonó sus pulmones. Salió descalza a la nieve, con la niña en brazos. No entiendo, susurró. El chico dio un paso. Papa dijo en el pueblo que te habías ido. Que nos habías avergonzado. Que seguro estabas en el río. Pero mamá se enfermó.
Y antes de morir me dijo la verdad. Me dijo donde te había lavado. La mandíbula de Rourke ese tenso. Y por qué vienes ahora? El chico trago saliva. Por qué papa ese fue. Desapareció una noche, cuando el sheriff empezó a hacer preguntas sobre el hijo del predicador y dinero bajo la mesa. El pueblo está cambiando. Y mama me dijo que encontrara a June. Que si podía, la trajera a casa. June negó con la cabeza, pomada. Miró a la bibi. Luego a Rourke. Ya estoy en casa, susurró. El chico, Seth, durmió esa noche acurrucado cerca del fuego, sin botas, con el abrigo doblado bajo la cabeza. No se atrevió a pedir cama. Tampoco lo ofrecieron una. June no podía pensar con claridad. Tenía demasiadas ideas girando en la cabeza como hojas atrapadas en remolino. Se acostó con esperanza pegada al pecho, sintiendo su aliento como un segundo corazón. Cada tanto, miraba el chico. Tan flaco. Tierra bajo las uñas. Un desgar en el codo. Había caminado solo, en plena nieve, para encontrarla. Y aun así, ella no podía imaginar volver con él. No a esa casa. No a ese pueblo. No al mundo que la escupió como si fuera veneno. Esto era distinto. Aquí tenía algo. Tenía esperanza. Tenía silencio. Tenía a Rourke. Pero no sabía qué significaba eso. Rourke casi no había dicho palabra desde que llegó el muchacho. Había vuelto a su rutina, limpiar, partirlina, revisar las trampas. Pero había algo distinto en sus hombres. Algo más tenso. Una forma nueva de observarlos a ambos cuando pensaba que no lo veían. No le preguntó qué pensaba hacer. No necesitaba hacerlo. Esa mañana, mientras June preparaba avena y el chico dormía Rourke se lo acercó. No tocó a la niña. Solo miró a June. No tienes que decidirlo ahora. ¿Decidir qué? Si te vas. ¿Tú quieres que me vaya? La pregunta flotó entre los dos como humo. Él no respondió al instante. Quiero que eliges. No que huyas. Ella bajó la mirada. La niña emitió un sonido suave, sonando quizás. June la acarició. Si me voy, ¿vas a detenerme? No, dijo él, casi sin voz. Pero tampoco te voy a seguir. El silencio dolió más que cualquier palabra. Esa tarde, el chico despertó y comenzó a hablar más. Contó como mama toja sangre, como el pastor empezó a hablar de justicia, como algunos hombres se habían rebelado. Como el nombre de June ahora salía en conversaciones a escondidas. Algunos dicen que era una mártir. Otros una desgracia. Pero yo solo quiero que vengas conmigo, dijo Seth. Mama dijo que tú eres la única decente entre nosotros. Dijo que te lo mereces todo. June se agachó y le tomó el rostro. ¿Y tú, qué piensas? Pienso que papa era un cobarde. ¿Y que tú eres lo más valiente que he visto? June apretó los labios. Sintió que se partía en dos. Esa noche, Rourke salió a revisar las trampas. No regresó. Pa eran horas. June esperó. Luego el miedo creció. Dejó a Seth con la niña y salió en la oscuridad. No tardó en encontrar huellas que levaban hacia el este. Siguió hasta el claro. Allí estaba él, sentado sobre un tronco, cuchillo en mano. No cazaba. No hacía nada. ¿Por qué te fuiste? Rourke no la miró. ¿Por qué si te vas, prefiero no ver partir? June se acercó. El viento alaba entre los árboles.
No quiero dijo. Pero les tu sangre. Tu también. Work ese gyro, por fin, con los ojos humidos. Yo no tengo derecho. Tienes algo mejor, susurró ella. Tienes a lechen. Él se levantó. Se quedó frente a ella, sin tocarla. Entonces elige, June. Ella lo hizo. Volvieron a la cabana al amanecer. Seth estaba dormido con esperanza en brazos, como si fuera lo más natural del mundo. June lo despertó con suavidad. Nos vamos, le dijo. El chico se irguió. Sí? Sí. Pero no el pueblo. Ni esa casa. E una nueva. ¿Dónde? Ella miró a work. ¿Dónde estamos los tres? Él no dijo nada. Solo asintió. Luego tomó la manta, la niña y abrió la puerta al día. Y tú que list hasta aquí, que estás esperando? A veces la esperanza no se encuentra. A veces se construye. De el primer paso. Aunque tiemble el suelo. Aunque duela. Aunque tengas miedo. Hazlo por ti. Hazlo por quien no es. Hazlo porque aún estás a tiempo. Si no era seguro. Si la gente realmente se había vuelto contra su padre. Si no. Si los susurros sobre el hijo del predicador llegaban a los oídos equivocados y otra vez todo caía sobre ella. Work. No había dicho mucho sobre el bebé, pero ese cuidó. Ayudó. Talo una cuna. La encontró detrás de la cabana, a medio terminar, hecha de pino y paciencia. El hombre que antes solo grania ahora lo preparaba cuando despertaba en la noche. No sonría mucho, pero cuando lo hacía, la sonrisa se le quedaba en los ojos, incluso después de que los labios volvían a su forma dura. No quería perder eso. No quería perderlo a él. A la mañana siguiente, el niño despertó temprano, frotando los ojos y mirando alrededor como si esperara que todo hubiera sido un sueño. Se sentó tizo en la mesa mientras June hervía avena. Hope estaba envuelta junto a su pecho, moviéndose de vez en cuando en ese sueño inquieto de los recién nacidos. Seth carraspeó. Mi mamá está enferma. June se detuvo. ¿Qué tipo de enferma? Los pulmones, está tosiendo cosas oscuras. Dicen que no liga al verano no consigue ida. June se giró desde la estufa. ¿Y viniste solo? El asintió. No teníamos dinero pa doctors. Y mamá seguía diciendo que tenía que ver otra vez. Que necesitaba pedir perdón, su voz se desvaneció. June se sentó despacio, el corazón martillando las costillas. La rabia que había arrastrado por meses intentó salir, pero algo más pesado la aplastó. Tal vez dolor. Tal vez algo más suave. Algo cansado. ¿Por qué no lo detuvo? Susurró. Cuando me golpeaba. Cuando me entregó como si fuera un animal. Intento. Te juro que sí, dijo Seth, bajito. Pero él, le dijo que si hablaba, la iba a mandar lejos igual que a ti. Y mamá no es fuerte como tú. La mandíbula de June se tensó. Yo no era fuerte. Solo tu suerte. No, dijo Seth. Tú saliste. En ese momento, Rourke entró, sacudiéndose la nieve, los brazos cargados de lina. No dijo nada. Solo dijo la madera junto al fogón y se agachó a avivar el fuego. June lo miró. ¿Oíste? Él asintió una sola vez. Estudió su rostro. Había algo escondido detrás de esos ojos oscuros. No era juicio. No era esperanza.
Era como un muro que había construido hace años, piedra por piedra. No sé qué hacer, dijo ella. No tienes que decidir ahora, respondió Rourke. Pero si tenía que hacerlo. Porque en ese instante entendió algo sobre sí misma, sobre todo lo que había pasado desde aquel día en que su padre la aventó a la carreta como si fuera un saco de maíz. No solo había sobrevivido. Había cambiado. Se había endurecido, sí, pero no como él quería. Ya no era problema de nadie. Ahora era madre. Y las madres no huyen. Y esa noche, empacó una bolsa pequeña, ropa para unos días. Rourke le dio uno de sus abrigos. Lo cuidaba enorme, pero lo aceptó igual. No dijo mucho mientras ella envolvía a hope en mantas. Solo se quedó cerca de la puerta, como esperando el último momento. Sethia había ensalado una de las mulas de Rourke. El camino de vuelta al pueblo tomaría todo un día si apuraban. Tal vez más, con un recién nacido. No me voy a quedar mucho, dijo June en voz baja. Solo lo suficiente para verla. Lo suficiente para saber la verdad. Rourke asintió. ¿Necesitas algo? Ella se acercó un paso. Lo sé. Hubo un silencio entre ellos, pero no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no habían dicho. De todo lo que quizás dirían después. Y justo antes de que ella se diera la vuelta, él dijo. Vas a volver. No fue una petición. No fue una orden. Fue una promesa. Ella apretó su mano. Voy a volver. El camino era peor de lo que recordaba. Todavía había cercos congelados en partes del sendero, y la mula lucaba con el peso de los tres. June caminaba por turnos para aliviarla, apretando a hope contra su pecho debajo del abrigo de Rourke. Llegaron en la segunda mañana, justo cuando el sol comenzaba a romper las nubes. El pueblo no había cambiado. No realmente. Seguía oliendo a aceren y a caballo. Seguía con ese murmullo constante que solo necesitaba una chispa para convertirse en grito. La casa estaba al final de la calle, más desvencijada que en su memoria. La pintura pelada, la cerca vencida. Seth no tocó la puerta, la empujó con el hombro y entró. June lo siguió, los dedos cerrados con fuerza sobre el borde de la manta de hope. La mujer en la cama apenas parecía la misma. Más hueso que carne, más sombra que madre. Pero sus ojos la reconocieron. June. Fue un susurro quebrado, más que voz. June no se movió. No habló. Solo la miró. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que todo estaría bien. La mujer lloró sin lágrimas, solo con los temblores del cuerpo. Lo intent, hija. Dios sabe que lo intent. Pero no bastó, susurró June. No me salvaste. Lo sé. Y por eso estoy muriendo. Seth bajó la mirada. Ya no hay nada que puedan hacer, dijo. June se acercó. Se sentó al borde de la cama y le mostró a Hope. Esta es tu nieta. Su nombre es Hope. Porque aunque tú me fallaste, yo encontré algo mejor. Los ojos de la mujer brillaron por un instante. Es hermosa. Sí. Y es mía. Nadie la tocará. Nadie la regalará. Un crujido en la madera hizo que June se girara. La puerta seguía entreabierta. Una figura en la sombra. Un paso. Otro. Su padre. El rostro endurecido por los años. La mirada igual de fría. Mira nada más. La niña regresa con un bastardo en brazos. June se levantó. Ya no tenía miedo.
De una palabra más, y te juro que te entierro antes de que amanezca. El sonrío, sin humor. ¿Crees que puedes enfrentarme ahora? No. Sé que puedo. Porque tú me hiciste creer que era débil. Pero me hiciste madre. Y las madres no se rinden. El viejo dio un paso, pero se interpuso. En lo intense, papa. Hubo un silencio. Una tensión rota solo por la respiración entrecortada de la mujer en la cama. Y luego, sin decir nada más, el viejo se fue. No miró atrás. Y esa noche, June se quedó junto a su madre hasta el último aliento. No perdonó. No olvidó. Pero sí entendió. Al amanecer, con hope en brazos y seth caminando detrás, de yo atrás la casa. El pueblo. El pasado. Y cuando la cabana apareció de nuevo entre los árboles, cuando la chimenea soltaba su hilo de humo hacia el cielo, supo que había vuelto al único lugar donde realmente existía. Rourke estaba allí, con la puerta abierta. No dijo nada. Solo la miró. Ella sonrió. Y ahora tú, que estás leyendo esto, que estás esperando. Si algo arde en tu pecho, si el pasado todavía te ata, si hay un lugar al que no te atreves a volver, entonces hazlo. Porque avisas, regresar no es rendirse. Es reclamar lo que te pertenece. Y tú, como June, también puedes volver. Y no la perdonaban. Y to do lo que había hecho, to do lo que había sobrevivido, no bastaba para limpiar su nombre. Pero nadie dijo nada. Nadie la insultó. Nadie se atrevió. Caminaba por esa calle de tierra con la cabeza en alto, el sol clavando los ojos y su hermano pequeño, Seth, a su lado, como una sombra leal. La miraban con miedo. No desprecio. No lastima. Miedo. ¿Era por el bebé? ¿O por el hecho de que había regresado cuando todos se la daban por muerta? Su madre se estaba muriendo. Eso lo dijo el doctor con voz seca, sin adornos. Pulmones falando. Fiber imposible. Días, quizá una semana. Cuando la encontraron, la mujer era una casquera, acurrucada entre sábanas húmedas, hundida en el colchón como si la tierra misma la gelara. Los ojos vidriosos, llorosos, más ala del dolor. Cuando June entró a la habitación, la mujer intentó incorporarse. No pudo. June, susurró, mi niña. June se sentó en la orilla de la cama y puso a la bebé, a la esperanza, en sus brazos. Por un segundo eterno, solo se miraron. Lo siento, dijo la madre con voz quebrada. Debí haber protegido. Sí, respondió June, conteniendo las lágrimas. Debiste hacerlo. Lo sé. Y eso fue todo. No hubo discursos, ni redenciones mágicas. El perdón no vino como lluvia, vino como un suspiro. Como una mirada compartida entre madre, hija y nieta. June se quedó 3 días. Sufficient para ver su madre morir entre sueños. Sufficient para ver el hijo del predicador espasado y arrastrado por el sheriff después de que Seth, impulsado por el regreso de su hermana, contara toda la verdad. Sufficient para ver la sila de su padre vacía y saber que no volvería. Porque los cobardes no mueren con honor. Solo desaparecen. Cuando June salió de esa casa por última vez, lavaba a hope en un brazo y Seth a su lado. El niño la miró, serios, como si por fin viera algo sólido en ella. Algo en lo que confiar. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Ella miró hacia las montañas. Me voy a casa. Seth dudó. ¿Puedo ir contigo? June lo estudió.
tan joven, tan roto, tan parecido a ella. Solo si estás dispuesto a trabajar. El sonrío. Y caminaron. 3 días tardaron en regresar. La vereda de subida era más cruel que antes, pero June no lo sintió. Cada punzada en las piernas, cada herida abierta en las manos, era el precio de algo que valía la pena. Y cuando vio la cabana, el humo saliendo de la chimenea como un suspiro tibio, algo así lo apretó en el pecho. Rourke estaba en el porche. Esperando. Siempre esperando. Dio un paso hacia ella en cuanto desmontó. Sus ojos viajaron de June a Seth, y luego al volto en sus brazos. Volviste, dijo, sin sorpresa. June sonrió. Te lo dije. Y sin pensarlo 2 veces, lo pasó la bibi. Hope se agitó, parpadeó al ver el hombre de barba dura y manos suaves. Esta más pasada, murmuró él. Como su madre, rió June. Y así, sin ceremonia, los 3 entraron. El hogar no siempre es lo que uno imagina. A veces se como un hombre de montaña con más cicatrices que palabras, un niño con el miedo tatuado en los ojos, y una mujer que fue descartada y aprendió a luchar por su lugar. Pero era hogar. Y apenas comenzaba. La cabana había sido construida por Rourke con sus propias manos. Silenciosa. Solitaria. Fuerte. Como él. Por años, solo conoció el crujido de las botas sobre la madera y el murmullo del fuego. Ahora sonaba distinto. Se llenó de movimiento, de voces, del llanto de una bibi al amanecer, de risas que nacen entre dolores viejos. Pero el dolor no desapareció. Lo seguía. Incluso en este lugar remoto, donde nadie más llegaba. June lo sentía cuando abría la alacena y encontraba el frasco que perteneció a su madre. Lo sentía al ver a Seth toser en las mañanas, delgado, vulnerable al frío. Lo veía en Rourke, cuando se quedaba demasiado calado mirando la cuna, la mano apoyada en la madera como si eso lo anclara a algo real. El duelo vivía en los bordes de la alegría. Pero June no lo temía. Porque el dolor era prueba de que algo había importado. Que algo había existido. Crear en un ritmo. No perfecto, pero suyo. Seth trabajaba sin protestar. Quizá por miedo a que lo ecran. Quizá porque era la primera vez que se sentía útil. June cocinaba, remendaba ropa, acunaba a su hija cada segundo posible. La cuna que Rourke había terminado en su ausencia ahora sostenía a hope como si siempre hubiera estado allí. Y Rourke, él también intentaba. Nunca lo diría en voz alta. No sabría cómo. Pero lo demostraba. Lo veías en la forma en que corregía a Seth con el hacha, sin gritos, sin impaciencia. En como traía más carne de casa de la que necesitaban y no decía nada. En ese cabellito de madera que apareció en la cama de Seth una noche sin firma, sin explicación. El hombre que antes solo gruñía ahora dejaba bondad en sus silencios. Una noche, luego una tormenta. El viento rugía como si quisiera arrancar el mundo de raíz. June tenía a hope acrocada contra su pecho, envuelta en mantas que Rourke había impermeabilizado. Seth había acercado su cama al fuego, y Rourke estaba en la mesa, afilando un cuchillo, aunque sus ojos volvían una y otra vez a June. Ella rompió el silencio. Estaba solo aquí antes, ¿verdad? Él no levantó la mirada. A veces, todavía lo estoy. No vamos a irnos. Lo sé. Pero tú no lo crees on. El cuchillo se detuvo. ¿Alguna vez trates de salvar algo que no quería ser salvado? June pensó en su madre. En su padre.
En el hijo del predicador. En ella misma. Si, dijo simplemente. El la miró al fin. No funciona.